los militares argentinos toman el poder e instalan un modelo económico basado en el endeudamiento, la especulación y la apertura de la economía. En pocos años, la deuda externa trepa de 7.000 a 45.000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional, olvidando sus estatutos, no alerta al Estado ni a los bancos acreedores del peligro del sobreendeudamiento. Muy pronto estalla la crisis. En 1982, Argentina deja de pagar su deuda. La dictadura abandona el gobierno y el país recupera la democracia. Asume Raúl Alfonsín, que promete dar un nuevo giro a la economía en favor de una Argentina productiva, limitando el poder financiero nacional e internacional. En 1983, Argentina vivía la fiesta de la democracia. Sin embargo, la dictadura militar había dejado una pesada herencia. La deuda externa y el poder financiero que la había generado hicieron sentir rápidamente su presencia al flamante gobierno constitucional. Cuando asume el gobierno radical de Alfonsín, el primer gobierno democrático postdictatorial, el ministro de Economía, Bernardo Grispun, se encuentra con que en el Tesoro Nacional no hay un centavo y que la Argentina dispone de todo capital para su administración pública de 100 millones de dólares depositados en un banco en Nueva York. Esto no servía ni para 2 días de administración pública, es decir, hospitales, escuelas y demás. Y el primer vencimiento que tenía el gobierno democrático, a propósito, porque esto fue arreglado por Alemán Cavallo para que venciera justamente a los pocos días de la asunción del gobierno, era enero del 84. Esto se hacía para condicionar al nuevo gobierno democrático, sea del signo que sea, a responder a las políticas fondomonetaristas. Al poco tiempo, la presión del Fondo Monetario Internacional se acentuó. Alfonsín debió olvidar su promesa de investigar la deuda ilegítima y reemplazó a su primer ministro de Economía, Bernardo Grispun. Lamentablemente, las presiones sobre el gobierno radical van a ser muy fuertes hasta lograr lo que pretendía el fondo, que era la cabeza de Grispun, sacarse de encima al ministro y colocar un ministro más simpático al fondo, que va a ser Surruil, que va a aplicar las políticas de ajuste pedidas por el fondo, cuyo primer ejemplo es el Plan Austral. Muere el peso, nace el Austral. Ahora los argentinos vamos a terminar con la inflación. Surruil habla solo del Plan Austral, pero se ha olvidado en sus 4 últimos discursos a hablar de la total subordinación al programa recesivo que está en marcha, que se está cumpliendo, del Fondo Monetario. Con el Plan Austral en marcha, el Fondo Monetario hace sentir aún más su influencia a las autoridades argentinas para que implementen una larga serie de reformas, entre las cuales se destacaban la apertura de la economía y la venta de las empresas públicas. El gobierno de Alfonsín ensaya un débil intento de privatización que fracasa por iniciativa de la oposición peronista, liderada por el senador Eduardo Menem. En otros años es sabido que las empresas del Estado hayan dado pérdidas en otros años, pero de lo que puede estar seguro es que el justicialismo ni les ha puesto ni les va a poner bandera de remate, porque está en juego la soberanía del Estado argentino. Nada más. Curiosamente, su hermano Carlos Menem, quien años después se iba a convertir en presidente de la República, vendería casi todas las empresas estatales. La situación económica empeoró. En 1988, la Argentina comunicó que no podía hacer frente a los pagos de los acreedores privados, pero continuó honrando sus deudas con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el organismo le niega un crédito al gobierno de Alfonsín y la crisis se agudiza. En junio tenemos una inflación del 189% mensual. Esto provoca hiperinflación, saqueos, descontrol. La presión del peronismo es cada vez más fuerte, igual que los grupos económicos que como elemento de presión ni pagan sus impuestos ni liquidan divisas, con lo cual la plaza del dólar está seca y el dólar no tiene techo. A los pocos meses, el descontento popular se hizo insostenible y estallaron los saqueos a comercios y supermercados. Vamos a grabar imágenes de una
camioneta que transportaba comestible que había sido robado en un supermercado. Siguen los disparos, ahí va la policía, están escapando los tiros. Hackeado por la crisis, Alfonsín debió entregar el poder a Carlos Menem 6 meses antes de finalizar su mandato. Antes de asumir la presidencia, una semana antes exactamente, el presidente Menem se reúne con los principales directivos de la empresa Bungibor, uno de los conglomerados agroindustriales más importantes de la Argentina, y acuerdan un préstamo de Bungibor al Estado argentino por 4.600 millones de dólares, a cambio de lo cual el gobierno de Menem se compromete a entregarles el Ministerio de Economía. Es un hecho prácticamente inédito que un presidente de un holding privado sea a la vez el ministro de Economía de un país. Así fue, asumió primero Miguel Roig, luego Rapanelli, 2 miembros del holding Bungibor que manejaban la empresa y el país al mismo tiempo. Mientras tanto, en Estados Unidos se redactaba el Consenso de Washington, un catálogo de medidas económicas en el que iban a quedar plasmadas las políticas de ajuste, privatizaciones y apertura económica que el Fondo Monetario Internacional venía impulsando desde la crisis de la deuda de 1982. Y esas políticas eran la apertura de la economía, el equilibrio fiscal, la liberación de todos los mercados, la privatización de las empresas públicas, y se planteó como una especie de dogma de fe en América Latina. Entonces claramente se sintió que este fenómeno de la deuda permitía presionar para que los países hicieran lo que a ellos les parecía que era razonable. Y América Latina hizo esto toda la década del 90, y no le fue bien. Carlos Menem iba a aplicar al pie de la letra el Consenso de Washington, pero en sus primeros años en el gobierno, imponer las nuevas medidas no fue tarea fácil. Una nueva crisis inflacionaria afectó la economía y ante los pagos de la deuda que se acercaban se decidió implementar el Plan Bonex, una medida que convertía compulsivamente los ahorros de los ciudadanos en bonos. Secuestra los depósitos de los ahorristas, de que tenían plata en plazo fijo, y los transforma en bonos de la deuda externa. Esos bonos, llamados Bonex, cotizan en el mercado al día siguiente de este robo a los ahorristas al 50% de su valor. Es decir, que el Estado, por esta operación, transforma los ahorros de la gente en la mitad. La gente tuvo de un día para otro la mitad de lo que tenía antes. De manera tal que este capital, esta diferencia entre lo que la gente tenía y lo que el Estado reconoce, es una cifra que ronda los 5.000 millones de dólares que se van a transformar en pagos de la deuda externa argentina. El gobierno de Menem no acertaba en sus intentos por estabilizar la economía. En menos de 2 años había nombrado 3 ministros de Economía. El cuarto iba a transformar la economía argentina. Su nombre ya había aparecido durante el gobierno de la dictadura militar. Domingo Felipe Cavallo, quien traería consigo un plan que iba a acabar con la inflación. El plan de convertibilidad. Esa ley decretaba que un peso argentino valía lo mismo que un dólar norteamericano. En realidad, el plan de convertibilidad fue inventado por la gente en la Argentina. No lo inventó ni Menem, ni lo inventé yo, ni lo inventó el fondo. Fueron los argentinos que, para defenderse de la hiperinflación, dejaron de utilizar el austral y empezaron a utilizar el dólar. Entonces el plan de convertibilidad lo que hizo es darle estatus legal al uso del dólar, pero para que los argentinos tuviéramos una moneda también puso en circulación el peso, pero el peso respaldado en dólares. Entre tanto, la deuda externa argentina seguía creciendo. Desde 1988 el país había dejado de pagar sus compromisos con la banca extranjera y los intereses se acumularon.